Podcast. Una banca con un Banco Nacional de México fuerte, pues evidentemente se beneficia, ¿no? Es uno de los bancos sistémicos del país en donde evidentemente pues el que esté bien genera mayor competencia, le permite a corporativos, empresas y pymes, familias, tener acceso a una oferta adicional de diversos productos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues esa transición para mí fue muy natural porque pues yo me manejo igual con el presidente del consejo que con la persona más humilde que conozco, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día esa dualidad, ¿no? De poder conectar ambos mundos, pues se vuelve súper entusiasmante. Y llevar pues los grandes capitales a este sector, pues realmente ha generado inclusión y desarrollo en el país. El crecimiento económico de un país requiere un sistema financiero sólido, ¿no? El Banco de México, los reguladores, pero también la banca. Y en la banca en México, pues la verdad es que podemos presumir una banca que sigue las mejores prácticas internacionales, que está bien regulada, que está bien capitalizada y que es clave para dar financiamiento a proyectos de inversión que se requieren en el país. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Estoy muy contento porque está aquí en el estudio y siempre que converso con él, pues estamos en algún avión o en algún lugar que nos encontramos en algún foro. Me refiero a Patricio Diez de Bonilla. Él es el nuevo director financiero de Banamex, esta entidad que ha surgido como consecuencia de un cambio profundo, un banquero pues clase mundial. Has estado en muchas posiciones, mi estimado Patricio. Bienvenido, gracias por estar en el Rodcast. No, bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Un gusto estar aquí en tu Rodcast y pues muy entusiasmado de compartir pues esta conversación con tu auditorio. Sí, y quiero empezar por remontarnos un poco en tu carrera porque ha sido muy interesante. Particularmente siempre que nos encontramos, pues me has transmitido y tengo ese gran pendiente de ir a ver otra parte de México, porque a veces uno vive en cajitas de resonancia en la Ciudad de México, en cierto segmento, y vaya que hay un México que tú has conocido, lo ha permitido tu carrera, pero me quiero remontar al principio de la historia. ¿Cómo llegas a ser un banquero, si te defines así, claro? Por supuesto, ¿no? La verdad es que ya 28 años de carrera en la banca y por supuesto, pues he hecho banca toda mi vida, entonces por supuesto que me considero un banquero. Inicio mi carrera justo en Banamex, Rodrigo, 10 años pasé en Banamex en diversas áreas, en la tesorería mientras estudiaba, luego en la banca corporativa y de inversión y posteriormente, después de que regresé de mi maestría, pues Compartamos fue uno de mis clientes con los que, como dices, pues tuve la oportunidad de conocer el México real, ¿no? El México, pues que se levanta todas las mañanas a trabajar en búsqueda de generar ingresos para sus familias. Y bueno, pues es ahí donde pues los últimos 16 años de mi carrera, pues estuve colaborando, ¿no? En tratar de generar inclusión financiera, pues en un segmento que históricamente no tenía acceso a productos financieros de la banca tradicional, ¿no? Esto ha cambiado al cabo de este lapso, ¿no? De ya 26 años después, pero bueno, pues al final del día, sin lugar a dudas, pues sigue siendo un mercado muy grande en todo el país que sigue requiriendo, pues otra vez, productos financieros de la banca y es ahí donde encuentro una enorme motivación para seguir haciendo pues lo que hacemos toda la banca, ¿no? Claro. Oye, ¿qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas justo en la Ibero, entonces Banamex me quedaba muy cerca. Exacto. Entonces ahí tuve la oportunidad de estudiar en las mañanas, trabajar al revés, trabajar en las mañanas y estudiar en las tardes. Y bueno, pues así me pasé prácticamente toda mi carrera antes de tomar un trabajo de tiempo completo. Oye, ¿no? y nos escuchan además muchos jóvenes, muchas personas, pero ¿tú recomendarías que es buena idea trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿O dirías que es mejor disfrutar la parte estudiantil? Haces conexiones, pero además también es importante disfrutar la vida, ¿no? Y supongo que al ritmo y con la intensidad que te caracteriza,
pues habrás hecho ambas, pero no, a veces hay quien dice, oye, no, estudia y disfruta y luego ya arrancas con mucha fuerza. ¿Cómo lo ves? Pues ve, la verdad es que yo te digo, personalmente, pues fue una oportunidad de, pues sí, muy retadora, porque el trabajo era de 7 a 3 y la estudiaba de 4 a 10, ¿no? Entonces, pues la realidad es que eran días muy intensos, pero te van acercando a la realidad, pues que vive la gente en lo general, ¿no? Digo tú, en lo Sí, personal, sí. siempre que vengo por aquí, estás a las 5:30 de la mañana ya con tu café, y bueno, pues así vive la gran parte de la sociedad. Entonces, evidentemente, si tienes la posibilidad de disfrutar las etapas, pues es algo que vale la pena hacer, pero también es cierto que es muy pues reconfortante cuando volteo a ver a 28 años atrás, pues el haber podido pues gestionarme personalmente, tanto en el plano profesional como estudiantil, pues con buenos resultados. Entonces yo no hay una fórmula perfecta, depende también pues de las condiciones y contextos de cada persona, pero en mi caso personal, pues la realidad es que al haber tenido esta experiencia dual, pues fue muy benéfica en mi carrera. Sí, luego uno ve, seguro te habrá pasado, ves a tus compañeros de la universidad, tú que estabas trabajando, a lo mejor no ibas a tantas fiestas, porque pues digo, desde entonces, si lo puedo ver, hasta ahora pues los días son intensos porque vas tomando retos y retos y nuevos retos. Pero cuando tú ves, por ejemplo, tu experiencia, cuando los demás estaban graduando, tú graduándote, pero ya con un camino recorrido, pues no hay punto de comparación, ¿no? Pues Es sí. decir, pero ya sabes navegar el mundo corporativo, hay una serie de cosas que tú ya aprendiste mientras estabas en la carrera y alguien nuevo, pues a lo mejor le va a costar más trabajo. Si es brillante, lo va a subsanar relativamente rápido, pero si eres brillante como tú lo eres, pues ya llevas una ventaja más importante. Pues ve, ahora sí que son 2 años al menos, ¿no? De experiencia que llevas por delante. Y evidentemente, como dices, ¿no? Pues se puede hacer el catch-up, pero pues al final del día sí es una ventaja profesional, pues ahora sí que administrativa, de tiempo y demás, que pues llevas de ventaja, ¿no? Supongo que has tenido muchos mentores a lo largo del tiempo, pero hubo uno en particular en tu historia cuando empezabas en Banamex que haya sido un parteaguas, porque a veces uno puede entrar y decir, esto de la banca no es para mí. Claramente ahí tiene que haber alguien que te hizo ver muy bien ese camino que has recorrido. Claro, a ver, siempre volteas a ver a gente de posiciones mayores y demás, y ellos han sido pues muy generosos de identificar pues este joven talento que algunos vieron en mí y bueno, pues al final del día me acompañaron y a la fecha hoy son muy buenos amigos míos, ¿no? ¿Quién sería un...? Pues ve, en su momento la persona que me contrató fue Luis Ayeg, ¿no? Estuvo sí. ahí en Seguros Banamex, posteriormente pues dentro de corporativa, Jorge Tejeda, hubo Pedro Cedillo. No queremos dejar nadie afuera, ¿no? Porque es lo peligroso en estas cosas. Pero... Claro, pero pues hubo mucha gente que en su momento vieron en mí algo dentro de ese momento en Banamex y bueno, me han acompañado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, no es un asunto menor. Y luego, ¿qué estudiaste en la maestría? Hice un MBA en Inglaterra. Tenía Banamex, un programa de maestrías. Entonces hice un MBA en Inglaterra 2 años. Mientras se integraba Banamex con Citi, yo estaba desde fuera. Y es cuando regreso en 2003, Rodrigo, que pues empiezo a trabajar ya bajo los lineamientos de Citi y compartamos en ese momento, se vuelve uno de mis clientes, yo trabajando en la banca corporativa y de inversión, ¿no? Claro, ¿cómo fue esa transición? Porque bueno, pues era tu cliente, es muy común que dicen, no, hombre, es un talentazo y de verdad que el nombre del juego uno se da cuenta después, ha sido parte de tu experiencia. Cuando tú ves un buen talento dices... Lo tengo que captar porque el nombre del juego se llama ¿Qué equipos vas formando y quién te va acompañando en este recorrido? ¿Cómo fue esa parte? Pues a lo mejor hicieron gestos, habían invertido bastante en ti, en Citi Banamex ya se llamaba así, y de repente dices, bueno, pues me voy con el cliente, compartimos, pero a lo mejor dicen, oye, hay que quedar bien con nuestro cliente y hacen ahí un peso contrapeso para esa decisión, pero ¿cómo fue? Ve, la verdad es que pues estos mentores, ¿no? Han sido muy generosos porque al final del día ven o entienden las oportunidades específicas para la persona.
Entonces, en ese momento, pues sí, yo había tenido una carrera muy exitosa en Banamex, ¿no? Me habían venido promoviendo y bueno, al cabo de 4 años pues tuvimos muy buenos resultados con Compartamos y yo he sido siempre una persona que me llaman mucho la atención los retos, ¿no? En ese momento Compartamos era una compañía que estaba creciendo, que tenía todo por hacer, que había que construir, que estaba en evolución y que pues presumía pues un fuerte crecimiento, pero enormes retos operativos que había que atender. Entonces, en ese momento yo veía a un Citibanamex como líder de mercado, un Citibanamex pues muy bien estructurado, y sentí que mi rol dentro de esa institución pues no iba a tener tanto impacto como lo podía hacer en ese momento temprano de crecimiento acelerado que tenía Banco Compartamos. Entonces, bueno, pues cuando me muevo, pues sí, muchos se cuestionaban, ¿no? ¿Cómo dejas a una institución de clase mundial con presencia en cientos de países, con una marca como Citi, por un emprendimiento social, por un emprendimiento pues que había más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno, yo veía ahí la posibilidad de construcción, que era lo que me llamaba la atención, ¿no? Había una clara misión, un objetivo de generar inclusión y desarrollo y todo por construir. Entonces, bueno, pues a mí lo que me llamaba la atención en ese momento, pues era poder evolucionar con la compañía y bueno, pues al cabo de 16 años se logró, ¿no? Yo entré con un banco que tenía alrededor de 600,000 clientes con un producto en México y bueno, pues hoy es un grupo de empresas con diferentes modelos de negocio en México, en Perú, en donde atenden pues más de 5 millones de clientes. Entonces, pues el crecimiento y la transformación se dio en este lapso y bueno, pues claramente es lo que en su momento me llamaba la atención y que cuando pues decido dejar Banamex, se entiende como un proyecto no solo personal, sino profesional que vale la pena o valía la pena en ese momento perseguir también por mi edad y contexto en ese momento. Claro, sí, además las vueltas que da la vida, ¿no? Como pues tú regresabas a un banco que ya empezaba a tener una estructura corporativa que lo era, pero global, digamos ya con los lineamientos de Citi, y ahora estamos a la vuelta de las décadas, pero sobre todo también porque me tocó conocerte como Compartamos, la transformación que ha tenido. Eternamente se ha hablado en México. Yo, pues desde que empecé a ser periodista de negocios, me acuerdo mucho que uno de los primeros libros que leí, que tuvo cierta huella en mí, era C.K. Prahalad, Los negocios en la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque consciente del país en el que vivimos, pues decía, es que si México se va a transformar, va a ser a través del capitalismo, pero un capitalismo entendido, no solo en la parte media y alta de la pirámide, que es ahí en donde están sobre todo los negocios, sino en la parte baja de la pirámide. Y ahí ocurren las revoluciones y los cambios profundos que puede haber. Y muy temprano pues veía claramente un Compartamos como un jugador en esa parte que tiene enormes beneficios. Y me parece que te he visto la camiseta, porque además pasas de los banqueros, corbata, traje a la medida perfecto, a un banco en donde, es más, te ves mal si vas de corbata a visitar alguna de las operaciones que tenías. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu puesto cuando entraste a Compartamos? Y luego, ¿cómo fue esa experiencia, ese choque cultural? Porque además, pues vienes de un segmento, ¿no? Claro. Obviamente estudias en la Ibero, etcétera, claro, y llegas a ese México real. Ve, la verdad es que fue un proceso pues muy gratificante, ¿no? Primero porque conectas, como decías, ¿no? Con el México real, que tradicionalmente por el trabajo, tu ubicación geográfica, etcétera, pues sueles no tener contacto en el día a día. Evidentemente, pues cuando atiendes a los grandes corporativos, pues, se te olvida pues las pequeñas empresas, ¿no? O no las ves en el día a día. Entonces, bueno, pues yo igual, como dices, ¿no? Yo sí estoy convencido de que pues el acercar productos financieros a gente que no los tiene genera inclusión y desarrollo. Tú o yo nos hemos hecho de nuestra casa, de nuestro coche, etcétera, gracias a un crédito
que nos otorgó alguien, ¿no? Y hemos podido ir mejorando nuestra calidad de vida en la medida que hemos tenido acceso a productos financieros. Y es ahí donde yo en ese momento claramente conecté, ¿no? Yo decía, oye, pues puedo poner mis capacidades pues al servicio de un segmento que estaba en ese momento olvidado y que sigue habiendo, Rodrigo, mucho por hacer. Pero yo creo, ¿no? Digo, tú lo has visto, pues en el trato humano, indistintamente del extracto social en el que tú estés, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues esa transición para mí fue muy natural porque pues yo me manejo igual con el presidente del consejo que con la persona más humilde que conozco, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día esa dualidad, ¿no? De poder conectar ambos mundos, pues se vuelve súper entusiasmante. Y llevar pues los grandes capitales a este sector, pues realmente ha generado inclusión y desarrollo en el país y hoy Compartamos, pues ha hecho pues una historia de éxito, ¿no? En donde más jugadores se han sumado, donde más personas han tenido acceso a productos financieros que no lo tenían. Y bueno, pues que evidentemente pues esa transición se dio de manera muy natural porque pues al final del día estás atendiendo a mexicanos, ¿no? Independientemente pues de las condiciones en las que ellos vivan. Sí, y además hay algo interesante que es en ese entonces, pues todavía había un debate, no me acuerdo cuándo le dieron el premio Nobel de la Paz a Mohamed Yunus, pero me acuerdo que él decía, me tocó estar en algún foro y alguna vez hasta, pues no lo entrevisté formalmente, pero tuve ahí posibilidad de intercambiar alguna idea, no es que sea mi amigo ni mucho menos, que ahora por cierto ocupa un lugar relevante como líder de Bangladesh, ahora que han tenido algunos asuntos, pero él decía, no, este modelo no está bien porque pues cómo cobran un interés, lo que se requiere es tal. Y a mí me hacía pensar, porque quizás influido por los negocios en la base de la pirámide, decían, no, lo mejor para garantizar un modelo de negocio es que haya utilidades, que tenga una lógica de mercado, que no dependa de la buena o mala voluntad que puedas tener, porque si no te hace muy susceptible. Y en aquel entonces se discutía si el modelo Grameen Bank era lo que México necesitaba, o si un modelo más como Compartamos, que es una empresa pública, es un banco público que ha ido creciendo muchísimo, y 5 millones de clientes después, creo que la respuesta va siendo muy clara, de acuerdo a la realidad mexicana. Claro. A lo mejor en Bangladesh es otras condiciones, porque es otro rango de crédito, ¿no? $20 es la diferencia. Acá no necesariamente. ¿Cuál ha sido la reflexión y la experiencia a propósito de eso, que es un núcleo importante, sobre todo por el México que somos y el que vamos a ser? Yo estoy convencido de que cualquier segmento de la población se tiene que servir en cualquier industria de una manera rentable, con principios comerciales, de manera sostenible en el tiempo. Evidentemente, en un contexto como el de Bangladesh, que eres receptor de donativos internacionales, probablemente el acceso a financiamiento no es tan comprometido como suele ser en México. En México, tú lo has visto, ¿no? Si no tienes un modelo de negocio muy claro, si no tienes pues, una rentabilidad, una eficiencia, una rendición de cuentas y cierto gobierno corporativo, el acceso a financiamiento se vuelve complicado. Y entonces, bueno, pues yo sí estoy convencido de que el aplicar principios comerciales para resolver problemas sociales es fundamental y pasa en la banca y de otras muchas industrias. Entonces, yo sí creo que ese debate para un contexto como el mexicano, pues ya yo te diría que es un poco obsoleto en algunos momentos, porque al final del día, pues nosotros lo que hemos venido probando, o en ese momento probábamos, es que pues un modelo comercial bien manejado, etcétera, al final del día puede dar acceso a productos financieros a gente que no los tenía o no los tendría de otra manera. Entonces yo te diría que, pues nada, en México, pues seguir aplicando procesos y productos comercialmente viables es fundamental, pues para que estos se puedan mantener en el tiempo, para que haya las reinversiones en tecnología, y esto pues yo creo que se seguirá dando hacia adelante. Claro. Ahora, ¿cómo fue? Porque uno puede ver la banca, la gran banca a escala global, y hay una serie de cosas, libros que puedes ir a leer, maestros que puedes consultar, pero en el caso de Compartamos,
pues no hay punto de dato. La metodología para ir a evaluar un changarro, a mí alguna vez me tocó ser jurado hace muchos años, a lo mejor ya ni te acuerdas, pero veía ahí, pues te das cuenta de qué va, y es pues el típico changarro en tal cabecera municipal o tal municipio, cómo funciona. Pues ahí no puedes leer mucho los libros porque no hay un punto de datos ni una metodología de evaluación de riesgo. Tienes que generarlo todo nuevo. ¿Cómo fue esa experiencia en términos de dar crédito a quien nadie se lo daba? Ahora pues hay nuevas herramientas. Ahora te pregunto de el arribo de las fintech, etcétera, que estamos en ese momento, pero ustedes estaban mucho antes que todo eso se diera. ¿Cómo era pues ir creando nuevas metodologías para evaluar el riesgo, nuevas formas de determinar cómo colocabas un crédito? Y eso tiene que ver, por supuesto, siempre los critican, siempre que te he entrevistado. Bueno, hasta ahora vendrán una nueva era de entrevistas, pero pues siempre me decían, sí, pero ya viste cuánto cobran de CAT, por decirlo así. Pues todo tiene que ver con el riesgo y no hay crédito más caro que el que no tienes. Pero te pregunto eso, ¿cómo fue picar piedra, digamos, donde nadie había picado piedra? Pues ve, la verdad es que, y yo creo que lo sufrimos en toda la banca, el tener acceso a información financiera en lo personal o de una microempresa, una pyme, etcétera, ha sido un reto en donde evidentemente pues los nuevos jugadores, ¿no? Ahorita hablabas de las fintech, en su momento Compartamos fue una, ¿no? Sí. Con modelos que buscaban pues acercar productos financieros sin tener información. ¿Cómo le haces? Bueno, pues en ese momento había una metodología grupal en donde había una obligación solidaria de los integrantes del grupo y eso nos permitió en ese momento poder encontrar mecanismos para otorgar crédito sin necesidad de información financiera. Y conforme empezábamos a entender el comportamiento crediticio de Rodrigo, pues te íbamos dando cada vez un monto de crédito mayor o diversos productos financieros. Hablas ahorita de las fintechs, ¿no? Hay muchos jugadores que están entrando al segmento o al país que buscan justamente eso, probar modelos de originación de crédito usando datos, ya sea transaccional o crediticio, para el otorgamiento del crédito. Y lo mismo haremos en la banca, ¿no? En Banamex y en el resto de los jugadores necesitamos seguir encontrando, pues, cuáles son esos pues, indicadores de crédito que nos permitan tomar decisiones usando pocos datos, ¿no? Claro. Demográficos, transaccionales, crediticios, inclusive sociales, ¿no? Justo eso te iba a decir, porque quizás empezó, no, eso no lo sé, pero habrá empezado como una intuición, las mujeres son buenas pagadoras y se formaliza en la realidad, porque obviamente cuando uno revisa la cartera de crédito es muy evidente que las mujeres pagan mucho mejor y además si lo que buscas es generar desarrollo, probablemente ese crédito va a ser utilizado para desarrollar a la familia versus un hombre, ¿no? Y ahí no estamos en estos tiempos políticamente correctos, pues parecía que no, pero el dato así lo muestra, ¿no? Sí. Y ahí está la cartera para dar testimonio. ¿Qué pasaba en ese momento? La realidad es que en muchas comunidades rurales las mujeres son las más arraigadas a su comunidad. ¿Por qué? Porque los hombres suelen migrar a ciudades o inclusive Estados Unidos para proveer recursos a sus familias. Entonces, normalmente en ese momento se pensó en las mujeres y se ancló el modelo de negocio en ellas. Sin embargo, al cabo del tiempo nos dimos cuenta que sí, las mujeres son buenas pagadoras, pero también los hombres. Tú, yo y muchos, sí. Hay gente trabajadora, responsable y que puede hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces, yo creo que no está bien un lado o el otro. Hay que encontrar, pues, nuevamente información de todo tipo que nos haga ser más precisos en la predicción crediticia para el otorgamiento de crédito. Y ese será un reto que tendremos toda la banca hacia adelante, ¿no? Porque al final del día, si tú sigues viendo los indicadores de inclusión financiera, pues siguen siendo o siguen hablando de un reto que tenemos toda la banca por delante, ¿no? Más del 50% del país sigue sin acceso a productos financieros regulados, transparentes, como los que ofrecemos la banca. Entonces, bueno, pues al final del día, entender las dinámicas de género, sociales,
transaccionales, crediticias, de personas físicas y también morales, es fundamental para seguir generando inclusión y desarrollo en el país. Claro. Ahora, ¿cómo fue la parte tecnológica? Porque de repente, bueno, ustedes, como bien lo dices, ya estaban ahí. Y yo los conozco hace algún tiempo. Algún día fui aquí a la oficina que recién la habían inaugurado, me parece, en la Ciudad de México, en Manacar, ¿no? En esa glorieta. Y me acuerdo que decían, ahora este es el piso de innovación. Y estaban todo el mundo iterando, oye, ¿cómo se come esto? Pones un departamento aparte, contratas. Me acuerdo que algún banquero, obviamente no compartamos, pero me decía, mira, ese de pelo largo son los nuevos que tenemos porque eso ya dice que no usamos corbata y acá vamos a innovar. Y en realidad luego la realidad fue normando criterios. Parecía que eso no era lo mejor. ¿Cómo fue esa parte del arribo de las tecnologías de la información cruzados con los servicios financieros y cómo fue agarrando a la banca y cuál fue tu experiencia? A ver, la verdad es que sí, evidentemente pensar en modelos disruptivos fuera de lo convencional es muy atractivo y yo creo que lo tienes que hacer, pero donde fuimos más efectivos es empezando a digitalizar procesos, servicios, productos con los clientes a los que ya servíamos. Entonces, donde hemos visto o en su momento vimos un mayor impacto de las nuevas tecnologías es digitalizando lo que hacíamos y haciéndolo cada vez mejor, más rápido, más eficiente y evidentemente luego desarrollando productos que no eran los convencionales. La tentación siempre es en apostar en algo muy disruptivo versus lo tradicional. Y es ahí donde puedes quedarte pues sin una ni otra, porque lo muy disruptivo, pues de 100 que apuestas, pues a lo mejor te pega una o a lo mejor ninguna, ¿no? Sí. Entonces lo que tienes que hacer es una mezcla de ambos. Y entonces en su momento lo que hicimos ahí era, bueno, primero digitalicemos toda nuestra experiencia, toda nuestra operación, hagámonos más productivos, demos un mejor servicio apalancados de la tecnología y posteriormente tengamos una interfaz con los clientes en donde usando sus datos y tecnología pues podamos pues dar cada vez productos que actualmente no los tienen, que pueden ser más ágiles y con una experiencia cada vez más digital, ¿no? ¿Hay alquimia, digamos, lo diría así con esa palabra alquimia, en nuevos modelos de evaluación de riesgo con la tecnología? Es decir, finalmente lo que implica la inteligencia artificial y todas estas cosas es correlacionar variables y generar correlaciones no aparentes con los datos que tienes. ¿Sí ocurre o la evaluación de riesgo es la evaluación de riesgo y no hay mucha magia que puedas hacer de tengo un hocus pocus secreto que luego me toca hacer algunas entrevistas? No, hombre, nosotros vemos lo que debe. ¿Cuál es tu visión? Yo no creo que es una u otra. Yo creo que todos los modelos de originación de crédito se complementan. Ver a tu cliente, entender a su negocio, entender sus flujos, sus ingresos y sus gastos, yo creo que es clave. Pero si complementas esa primera evaluación crediticia con tu perfil transaccional, con tus redes sociales, con tu historial crediticio, tus modelos de crédito se van haciendo cada vez más robustos. Y aquí es donde la inteligencia artificial se vuelve clave, porque permite ir aprendiendo cada vez más sobre las personas, sobre los individuos, usando, pues, como te decía, sus datos demográficos, sus datos transaccionales, sus datos crediticios, inclusive sociales, para tener modelos de crédito cada vez más robustos. Entonces yo no creo que va a ser uno u otro el ganador, sino que, y por eso el uso de tecnología y cada vez más data analytics es clave para pues poder conectar todos estos puntos para tener una mejor originación de crédito. Quien diga que ya lo tiene resuelto, yo creo que todavía es un overstatement, ¿no? Yo creo que estamos todos trabajando hacia allá y bueno, pues en la medida que haya más y mejor información de los usuarios, evidentemente podremos tomar mejores decisiones de créditos toda la banca. Sí, mientras te escucho me hace pensar que la velocidad, digamos, con la que tú puedes tener
a lo mejor antes eran personas, hoy son, digamos, software que puede hacer esta correlación mucho más rápido a una mayor velocidad en otra magnitud. Y el equivalente sería, antes podrías tener 10 analistas, ahora estas herramientas te permiten tener 1000. Claro. La metodología en términos de ingreso, gasto, cruce de datos demográficos, ciclos económicos, incluso el clima influye cuando uno analiza una pyme en términos por ejemplo, el agua, cuando es época de sequía, que bueno, hacia allá vamos, pues es evidentemente que pues uno ve cuál es el flujo en función del agua, los márgenes, en fin, nos podríamos hablar infinitamente de ello, pero si tienes 1000 versus 10, pues claro que la evaluación va a ser mejor o por lo menos más rápida. Sí. Yo creo que van a ser ambos, ¿no? Vamos a tener cada vez evaluaciones mejores por la cantidad de datos que son evaluados para tomar una decisión y evidentemente vamos a ser más eficientes en ello porque pues mucho de este trabajo que como dices en el pasado lo hacían científicos de datos, etcétera. Hoy pues puede ser el uso de la tecnología algo que facilite este proceso, ¿no? Oye, y entonces pues ya tienes la misión, compartamos y súbitamente el ciclo da una gran vuelta y aparece Banamex. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es rápida, evidentemente. Asumes una posición fundamental. Es interesante el ciclo de la vida. No sé si cuando entrabas, uno cuando pues, está joven y me imagino pues uno es muy ambicioso, pero regresar y ahora como director financiero no es un tema menor y debe ser una gran satisfacción, pero también lleno de dudas, ¿no? ¿Y cómo ha sido? Pues ve, yo te diría que más que lleno de dudas, lleno de entusiasmo. Claro. Porque pues estamos hablando del Banco Nacional de México, ¿no? Con casi 40 años de historia en el país, con una presencia nacional, con una marca muy poderosa, con productos, ha sido pionero en muchos de los frentes, ¿no? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cajeros. La realidad es que mucha de la innovación de la banca la ha liderado el banco. Entonces, cuando se presenta esta oportunidad en donde veo que hay hay una nueva etapa que construir, porque es un banco que, bueno, pues está llamado a evolucionar, pues otra vez a volverse un banco nacional de México, en donde pues tenga que crear desde sus órganos de gobierno, etcétera, de manera independiente. Pues la verdad es que veo pues una enorme posibilidad de impacto para la institución, para los colaboradores, para los clientes, pero también para el país, Rodrigo, porque pues una banca con un Banco Nacional de México fuerte, pues evidentemente se beneficia, ¿no? Es uno de los bancos sistémicos del país en donde evidentemente pues el que esté bien genera mayor competencia, le permite a corporativos, empresas y pymes, familias, tener acceso a una oferta adicional de diversos productos. Entonces, pues la verdad es que más que dudas, yo te diría que estoy muy entusiasmado con esta oportunidad porque en la medida que lo hagamos bien, pues la posibilidad de impactar positivamente a colaboradores y clientes pues será muy relevante. Y esto pues en un contexto también de transición política, etcétera, pues se vuelve pues un momento clave para la institución, para México, y bueno, pues eso es lo que me llamó de este enorme reto que, como bien dices, pues sugiere este nuevo rol, esta nueva posición, y bueno, que con mucho entusiasmo tomo, ¿no? Claro, sí, y además que estamos en un momento de muchos cambios en el país, no es un asunto menor, quizás me proyecté ahí con lo de las dudas, pero claramente es un enorme entusiasmo el que te caracteriza y obviamente se toma decisión. ¿Y cómo ocurre? O sea, evidentemente no es un proceso, digamos, tan natural, eres muy conocido en el sector, te conocen, ¿eso se va detonando a través de conversaciones que te van sondeando, te interesa, o hacen un proceso externo que a veces también ocurre, un proceso de reclutamiento en términos de headhunters, etcétera, y que dicen, pues son estos? ¿Cómo fue este proceso? Pues ve, como tú sabes, y digo, ya platicábamos, ¿no? Banamex fue
pues mi alma mater, ¿no? Entonces muchas de las personas que hoy tienen posiciones de liderazgo, pues son personas con las que yo en su momento trabajé, colaboré, tuvimos buenos y malos resultados y bueno, pues evidentemente que como dices, ¿no? Pues nos hemos mantenido en contacto en el tiempo. Entonces cuando pues platicamos de manera formal, informal, etcétera, pues de los enormes retos y oportunidades que existen en el sector financiero en lo general, bueno, pues empieza a abrir esta oportunidad que bueno, pues se fue materializando de una forma muy ágil. ¿Por qué? Porque, pues como dices, ¿no? Hay cambios que están sucediendo, pues no solo en el país, pero también dentro del banco y bueno, pues al final del día, pues creen que pues la experiencia que he acumulado en esta trayectoria que hemos venido platicando puede sumar al proceso de evolución del banco. Entonces, bueno, pues de verdad que a mí pues, ha sido un proceso muy, muy gratificante, en donde también yo tengo un enorme sentido de agradecimiento, primero a Gentera, ¿no? Porque pues ha sido pues sumamente generosa en entender que pues esta es una oportunidad muy relevante para mí, para mi carrera, pero sobre todo pues para el banco y el país, ¿no? Y entonces, pues primero, claramente ellos, pues todas las oportunidades que me dieron, pues me tienen en esta posición. Y luego, pues, por supuesto, a Manuel Romo y a todo el equipo de Banamex, porque, bueno, pues creen que yo puedo sumar, pues en enorme travesía que tendremos que navegar juntos, ¿no? Y que además, y puedo entender la lógica de tu perfil, porque pues te tocó, y lo decíamos, lo platicamos hace un momento, construir. Y hoy lo que requieres cuando está esta desvinculación, evidentemente la tradición, el legacy es importante, pero también necesitas reinvención y construcción de nuevos elementos. Y un perfil pues joven, arrojado, con entusiasmo, pero sobre todo que ya lo ha hecho, porque obviamente pues supongo yo que en las partes en donde, bueno, y cuáles son los resultados, que lo saben, evidentemente, pues sí, 600,000 a 5 millones. Bueno, qué interesante. Y entonces, y obviamente un conocimiento profundo del México real en términos del sector financiero, que si esto va a crecer, pues tiene que ir creciendo esa parte. Claro, ¿no? claro, a ver, evidentemente, pues sí, hay muchas similitudes, evidentemente con una dimensión distinta, ¿no? Sí. En ese momento, cuando teníamos que construir en Compartamos, pues era pues una operación muy pequeña con respecto a lo que hoy es Banco Nacional de México. Pero evidentemente sí hay similitudes, ¿no? Hay que salir eventualmente a bolsa, hay que construir una historia en lo individual del Banco Nacional de México como una empresa pública, cosas que ya hicimos, ¿no? Hay que reconstruir órganos de gobierno, políticas, procedimientos, cosas que ya se están haciendo, pero pues que hay que darle independencia y vida propia. Entonces, pues sí, al cabo de los años, pues evidentemente he tenido experiencia en ese sentido y bueno, pues ponerla al servicio del Banco Nacional de México, pues realmente me entusiasma, ¿no? Porque, como te decía, el poder hacerlo bien, pues sí, yo sí creo que un Banco Nacional de México sólido, fuerte y en una posición de liderazgo como es la que tiene, pues beneficia a millones de personas, ¿no? A millones de microempresas, a millones de familias, a millones de pymes, eventualmente corporativos y largas instituciones más grandes. Entonces, bueno, pues yo creo que el reto es grande, pero la oportunidad y beneficio que sugiere también es enorme. Claro, y además se gesta el país, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si uno ve la historia de México, va acompañada de la historia de la banca, particularmente el Banco Nacional de México, es fundamental. Y luego, digamos, no me considero ni mucho menos un conocedor de la historia de la banca en México, pero sí, pues los distintos momentos en otro modelo de país, el desarrollo estabilizador, el asunto José López Portillo, ¿no? Que nacionaliza la banca súbitamente, y luego la reconstitución de la banca privada en México. Y el futuro, digamos, que se va a construir, pues está afincado en el presente y hay jugadores formidables, todos, pues lo van a ir construyendo, ¿no? El México del mañana que logremos avanzar no va a ser un México sin servicios financieros y sin banca. Claro. Y es ahí en donde, pues qué emocionante
estar presente en la formulación cuando el país más lo necesita, ¿no? Porque vaya que estamos viendo tiempos de muchos cambios, de grandes oportunidades, creo que ahí coincidimos, y de un México que ha consolidado algunas cosas. Yo, en algunas charlas que luego me toca dar, pues siempre hablo del gran activo que es el Banco de México. Y ahí hablo a título personal, lo que estamos viendo en términos de cambios y reformas que van en contra de las autonomías, la que no le han tocado ni un pelo, y qué bueno, porque lo notaríamos muy rápido en el tipo de cambio, por ejemplo. Lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es la autonomía del Banco de México. Esa no se mueve. ¿Por qué? Porque genera un montón de valor a la sociedad y hay lecciones aprendidas como país ahí. Y entonces en ese momento, pues creo que es bien interesante lo que te toca. Sí, pues a ver, evidentemente el crecimiento económico de un país requiere un sistema financiero sólido, ¿no? El Banco de México, los reguladores, pero también la banca. Y en la banca en México, pues la verdad es que podemos presumir una banca que sigue las mejores prácticas internacionales, que está bien regulada, que está bien capitalizada y que es clave para dar financiamiento a proyectos de inversión que se requieren en el país. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente tenemos que trabajar hombro con hombro, todos los mexicanos, todas las instituciones de crédito para poder encontrar estos proyectos de inversión que necesita México, pues para que el crecimiento económico de los siguientes años pues se mantenga vibrante, ¿no? Y que México siga siendo ese referente, pues como un bloque económico, como lo hemos sido con Norteamérica, un bloque económico, pues que también con Latinoamérica también tenemos un intercambio comercial relevante y bueno, pues al final del día el tener un sistema financiero sólido es fundamental, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cuál es tu disciplina personal? ¿Cómo empiezas un día y cómo transcurre? ¿Cómo te organizas? Porque evidentemente en posiciones de mucha responsabilidad como la que ahora asumes, pero de la que vienes, pues requieres pues distintas estrategias. ¿Cuáles son las tuyas? ¿A qué hora empiezas? ¿Qué haces? ¿Cómo manejas el nivel de estrés, los días de 28 horas y Claro, esas cosas? pues a ver, primero, evidentemente me levanto temprano, ¿no? 6 de la mañana sí. ya estamos despiertos, pues ya sabes, entregando niños a las escuelas, etcétera, y haciendo ejercicio, ¿no? Para mí es fundamental hacer ejercicio porque pues me libera estrés, me conecta, me hace sentir bien y bueno, pues arrancamos con ejercicio y bueno, a las 8:30 de la mañana ya estamos tomando reuniones, ¿no? Y eso pues pasa de lunes a viernes. ¿Con qué hora de término? Pues depende el día, ¿no? Claro. Depende el día, depende pues lo que se requiera hacer, pero también soy una persona que no me gusta dejar pues nada que hay que atender sin atender. Entonces, pues suelo tradicionalmente todo aquello que esté en mis manos hacer, pues acabarlo de hacer durante el día. Entonces, bueno, pues al final del día, pues busco esos espacios, sí de trabajo muy intenso, pero también espacios de descanso, de reflexión, de lectura, porque al final de cuentas, pues te haces de mucha información y pues tienes que tener espacios para poder conectar esta y poder tomar una decisión correcta en el sentido que sea. Entonces, bueno, pues yo te diría que encontrar un buen balance entre lo físico, lo familiar, lo profesional y lo intelectual, pues es clave para poder tener un buen balance sostenible en el tiempo. ¿Logras desconectarte? Es decir, cuando llega el fin de semana, y depende del fin de semana, es variable para todos, ¿no? Porque algunos es nada más el domingo, otros sí puede ser el sábado. Hay otros que van acomodando los espacios, a lo mejor no es tan continuo, pero dicen, bueno, pues tengo este bloque y es 100% para mi familia y no importa que era martes, ¿no? Digo, los niños van a la escuela, las esposas trabajan o no, pero no se van a adaptar a ti. Pero ¿cómo gestionas eso? Porque también el trabajo nunca acaba. Nunca acaba. Uno puede llenar su agenda 23 horas y dormir 1 hora y vas a tener trabajo y no vas a alcanzar a resolverlo todo. Entonces tienes que diseñar estrategias de administrar el tiempo y definir cuándo te conectas, te desconectas. ¿Cómo funcionas? Sí, o sea, en mi cabeza está donde yo encuentro paz es, como te decía,
habiendo atendido las cosas que están en mis manos hacer, ¿no? Porque si hay algo que yo podía hacer que no hice, es lo que me mantiene despierto en las noches. Sí, claro. Entonces, busco, pues al menos atenderlo, no resolverlo, porque no todo se resuelve todos los días, pero evidentemente tenerlo bien entendido y priorizado para poder descansar. Para mí es fundamental también el sueño, ¿no? Sí. Porque si no descansas bien, pues vas acumulando desgaste que al paso de las semanas, meses y años, bueno, pues puede tener una afectación en ti como persona, ¿no? Entonces, oye, te logras desconectar. Pues la verdad es que cuando te gusta lo que haces, es difícil que te logres desconectar al 100%, ¿no? Siempre traes pues lo que te importa en la cabeza, ¿no? Tu familia, tu salud, tu trabajo, etcétera. Pero al final del día sí hay que saberle dar su justa dimensión para que no te robe paz, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues al final de cuentas, pues sí, encontrar esos espacios de desconexión, como en mi caso es, por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Qué haces? Pues yo tradicionalmente corro, ¿no? Ajá. Me gusta mucho correr y entonces pues corro un rato, ahí despejo, veo los pendientes en mi cabeza, Ajá. y bueno, pues me genera endorfinas, ¿no? Que uso para arrancar a todo vapor todas las mañanas, ¿no? Sí, a mí me ocurre que cuando tengo ciertos grados de incertidumbre, si hago ejercicio se me quita. O sea, me da definición, digamos. Entonces digo, tengo que ejecutar tal, pero te da esa parte de acometer, Claro. que a veces cuando estás en situaciones ambiguas o complejas, que debe ser el caso, pues de repente dices, bueno, ¿acá cómo? Pues no solo se trata de ejecutar, se trata de ejecutar bien. Claro. Y eso quiere decir, pues tratar de dilucidar en la ambigüedad, que a veces no necesariamente es sencillo. ¿Y cómo adquieres información? Es decir, obviamente, pues te llegan 18,000 documentos que tienes que leer, informes internos, estás en juntas, anotas, etcétera. Pero luego también te tienes que informar del entorno, ¿no? En un Claro. sentido más amplio. ¿Cuál es tu Pues estrategia? a ver, tienes que estar muy atento a lo que sucede, ¿no? Tienes que saber qué pasa en la economía, qué pasa en lo político, qué pasa en lo social, ¿no? Para entender estas dinámicas, porque claramente estas pueden tener o tienen una afectación en el consumo, en la banca, y bueno, pues tienes que estar muy atento todos los días de qué está sucediendo, ¿no? Y ahorita, pues en un entorno donde pasan muchas cosas muy Sí. rápido, pues evidentemente tienes que ver cuáles de estas pueden tener una afectación directa en lo que hacemos. Y consumes información en términos, porque a veces en posiciones de liderazgo, pues te pasan, digamos, un condensado de lo que tiene que ver con la entidad en la que estás, ¿no? Y entonces, ya, eso es normal. Pero luego tienes que consumir información desestructurada, la llamaría así, es decir, consumes radio, periódicos, escrito, lo haces en el teléfono. ¿Cómo funcionas en esa parte? Porque creo que es muy interesante para los que nos escuchan y ven, en términos de, pues, poder copiar buenas prácticas, ¿no? Claro. Primero, evidentemente, pues noticieros, ¿no? Luego tú que eres madrugador, pues a veces, de vez en cuando Sí. te escucho, pero así también lees otras publicaciones, ¿no? Periódicos nacionales o internacionales. Luego, evidentemente, como dices, te llega el condensado de información específica del banco o de la industria y bueno, pues vas haciendo de lo más general a lo más particular. Y al final del día, pues eso, ¿no? Tú tienes que conectar los puntos y entender, pues nuevamente, un cambio político, social, cómo afecta al consumo, suben las tasas, bueno, pues qué implicación va a tener en las familias, en el acceso a crédito y en base a ello, pues tomas acciones, tanto para proteger financieramente a la institución, pero también en lo personal. Y entonces, bueno, pues yo creo que conectar todo eso, pero sobre todo tener la curiosidad de estar constantemente entendiendo estas dinámicas, se vuelve pues un reto de todos los días, ¿no? Sí, también es cierto, y te digo, que es bien importante tener tus momentos de pausa, ¿no? Sí. La comida, o algún espacio donde puedas
respirar, ¿no? Exacto, que por eso el ejercicio es interesante, ¿no? A otros les funciona, por ejemplo, dicen, a mí me gusta la música, ¿no? Y se pueden dar una sesión de música y ahí desconectan porque a veces necesitas esa pausa para conectar de otra manera, Claro. digamos. A mí me pasa mucho con el ejercicio que es, yo escucho un podcast, por ejemplo, de temas, a veces muchos de negocios, pero muchos otros que no tienen nada que ver con nada. Y me ayuda mucho porque ahí se me ocurren ideas y puedes conectar Claro. y encontrar nuevas soluciones. Pero esa parte supongo la encuentras en el ejercicio, pero ¿hay alguna otra actividad que hagas en donde te da esos espacios de pausa que Sí, te pon tú permiten? tengo una app de meditación, ¿no? Ah, ¿Calm? ¿Tienes esa? No. Simple Habit se llama. Ah, bien. Tienes una app de meditación, ¿no? Audiolibros, ¿no? En donde también, pues en los trayectos y demás, puedes ir escuchando o leyendo. Ya luego la vista me falla un poco, entonces mejor los escucho. Claro. Pero bueno, pues son esos espacios en donde, pues dentro de tu día a día, pues necesitas tú mismo gestionarlos. Porque, digo, tú sabes, las agendas, como tú decías, pues si no te das tú estos momentos, pues puedes Se tener llena. reuniones de lunes a domingo los siguientes 365 días, ¿no? Entonces, Claro. sí hay que ser también muy celoso de estos espacios y verlos como necesarios, ¿no? Porque luego había la creencia de que si tú tomabas descanso, lo que sea, pues tenías un mejor o peor desempeño versus la gente que solo trabajaba. Y yo creo que no, ¿no? Ahí está Elon Musk. Sí. Pero yo no veo que sea sostenible ese modelo Sí. en el tiempo, ¿no? Sí necesitas encontrar un balance en donde le des, pues también la justa relevancia a los temas personales, familiares, profesionales que tiene la persona con la que tú estás hablando e interactuando. Y ahí quizás el tema de la meditación, que no lo conozco tanto, lo he intentado, no me sale, pero necesito, digamos, ponerle énfasis, pero el autoconocimiento creo que es fundamental, Claro. ¿no? Porque cada quien somos distintos. Entonces, ahorita que decía de broma Elon Musk, pues él tendrá sus esquemas y momentos y se conoce, tiene, o sea, uno sabe si es avión, coche o bicicleta, pero tienes que comportarte como tal y en la medida en lo que lo puedas descubrir, es decir, dices, yo soy una bicicleta, voy a 20 pero nunca me descompongo. No, yo soy un coche y necesito cambio de aceite cada cierto tiempo, soy un avión, es otra condición. Es una mala metáfora, pero es eso, ¿no? También el saber quién eres en esa parte y qué necesitas. Pues yo te diría que parte todo desde ahí, ¿eh? Sí. Porque al final del día tienes que tener un proceso de autorreflexión pues muy profundo donde tú tengas conciencia de tus cualidades, tus necesidades, tus oportunidades y trabajes en ellas, ¿no? Entonces, bueno, es como en el avión, ¿no? Que te dicen, pues antes de ayudar al de al lado, ponte la máscara tú. Claro. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Primero entender tú qué necesitas para no poner tu vida en manos de terceros, ¿no? Exacto. Entonces, pues al final del día nos toca a todos nosotros pues llevar o ir en el asiento del conductor pues de nuestra carrera, de nuestra persona, de nuestras familias y para eso pues saber pues eso, qué te funciona, qué no te funciona y hay gente, sabemos, muy distinta, ¿no? Una mamá probablemente necesita más flexibilidad que un señor o viceversa, ¿no? Pero tienes que tener la necesidad, uno, de entender a esa persona y facilitar que eso suceda, ¿no? Claro. Ahora me quiero regresar brevemente y ya vamos a la parte final porque quiero respetar tu agenda, pero ¿qué deberíamos saber o qué puede resultar invisible? O a lo mejor es solo un lugar común lo que estoy diciendo, del México real, que deberíamos saber y que a veces obviamos porque no nos damos cuenta que estamos en nuestra cajita de resonancia. Pues a ver, yo la verdad es que cuando hablamos del México real, luego se nos olvida que la mayor parte de la sociedad, pues forma parte de ese México real, ¿no? Sí, sí. El 60% del país es autoempleado, trabaja intensamente, luego tiene condiciones de salud educativas que son distintas en muchos casos. Entonces, yo diría que nunca perder contacto
con lo que viven, contacto y empatía con lo que viven personas que tenemos muy cerca, es clave, ¿no? Porque luego dejamos de tener conversaciones con la persona que tenemos al lado. Sí. Y vive, pues nuevamente, condiciones muy distintas a las tuyas. No quiero decir si mejores o peores, simplemente distintas. Con Y otros hay- márgenes. Con otros márgenes de gestión. Otra vez hablábamos de las necesidades personales tuyas y mías, y son distintas. Sí. Entonces, bueno, pero yo tengo que estar consciente, si estoy con Rodrigo, pues cómo opera él, ¿no? Y lo mismo nos pasa como sociedad. Yo creo que estamos obligados todos, nuevamente lo que te decía, a tratar de la misma manera al presidente de la compañía como a la persona que te ayuda en tu casa. Claro, totalmente. No, y entonces, bueno, pues al final de cuentas, yo creo que no perder esa curiosidad, porque pues es gente que a mí me enseña todos los días, ¿no? Sí, y además quiero agregar un dato que creo que siempre es importante porque es la forma de aproximarlo. Pero de acuerdo a la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, la de julio, que es el dato más reciente que tengo en la cabeza, pues el 70% de los mexicanos, de acuerdo a esa encuesta, se pueden medir distintas metodologías, el 70% gana hasta 2 salarios mínimos. Es el dato. Ahora, se puede medir por hogar, etcétera. O sea, no, eso no te dice, ay, el 70%, por luego se generan narrativas no necesariamente correctas, en mi opinión, pero pues el 70% gana hasta 2 salarios mínimos de acuerdo a la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, que puede tener alguna variación, pero por ahí anda el rango, ¿no? Y es importante saberlo también para entender. Y luego voy a agregar otro dato, ya que estamos hablando de esto, porque si no, es importante. Siempre me genera cierta reacción cuando Oxfam dice el 50% de la humanidad tiene el mismo ingreso que los 30 más ricos. Y yo digo, estamos mal porque están midiendo activos, que son los de los más ricos, que esos activos no es que está estacionado en la bóveda de Rico MacPato. Son empresas que están generando valor a la sociedad, ingresos que incluso dan empleos a la otra mitad y que están generando valor. Y esos activos pues los miden. Entonces dicen, tal persona, pensemos Elon Musk, vale 250 mil millones de dólares. Sí, pero Tesla pues tiene muchas plantas por todo el mundo. Ojalá tuviera la de Monterrey eventualmente. Genera empleos, genera ingresos, paga impuestos y no es que Elon Musk tiene ese activo ahí parado. Y es importante entenderlo porque si no luego se vuelve engañoso y uno dice, malditos porque tienen el dinero de todos. No, están generando valor. Hay que entender Claro. Cómo, en qué estructura, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que sí vamos a estar de acuerdo es que la dispersión de ingresos es muy amplia. Sí. Independientemente de qué métrica usemos. Y por lo tanto, las condiciones de vida también son distintas. Sí. Y por lo mismo, tenemos que ser empáticos desde el desarrollo de nuestros productos para atender y hacerlos viables para personas que tienen condiciones de vida distintas. Entonces yo te diría que para mí lo más relevante es eso, ¿no? No perder de vista que, pues, digo, cuando hablas de la banca en lo general, pues busca atender a todos los mexicanos, ¿no? Y evidentemente todavía hay mucho por hacer en ese sentido y en la medida que no perdamos de vista de que, pues eso, personas que tienen acceso a productos financieros están mejor que aquellas que no los tienen, pues evidentemente yo creo que ahí es donde todos vamos a conectar porque yo creo que tenemos todavía mucho por hacer. Claro, y como vivimos en sociedad, nos conviene que a todos nos vaya bien. Claro, ¿no? por en supuesto, conjunto. por Y ese es el nombre del juego. Por supuesto, a ver, generar bienestar para toda la sociedad, pues al final del día, cuando viajas o tienes la posibilidad de ver contextos donde el bienestar social es mayor, pues evidentemente te sientes más seguro, tienes otras condiciones educativas y demás que, bueno, pues son benéficas para toda la gente que vive ahí. Voy a hacer solo un apunte, solo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Por Porque ya te supuesto. puedes gastar el dinero de todos rápido, se los das, pero ya no tienes mucho que hacer importante para los contextos No, bueno, que vivimos. y hablábamos de los modelos comerciales, ¿no? Versus Exacto. los donativos, ¿no? Evidentemente, pues los modelos comerciales buscan ser sostenibles en el tiempo y en la medida que eso se da, porque el cambio es paulatino, no se da de un día para otro, ¿no? Tienes que hacer las cosas bien por mucho tiempo para que este progreso social se materialice. Pues, querido Patricio,
realmente un gusto platicar contigo. Seguramente lo haremos en otros contextos, en espacios mucho más puntuales, con la responsabilidad que estás asumiendo. Y espero que lo hagamos un día, volvamos a repetir y te preguntaré, ¿qué has aprendido ahora que regresaste, etcétera? Pero por lo pronto, muy agradecido de que estés aquí. Pues gracias, Rodrigo, y pues un gusto estar en tu podcast. Gracias, Patricio. Allí escuchamos y vimos a Patricio Díez de Bonilla, el director financiero de Banamex. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.